Muy buenos días, les habla Walter Fernández, acá desde la ciudad de Valencia, Venezuela, nuevamente por acá con un estudio, un breve estudio o un análisis sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo está relacionada con el mundo, ¿no? Y lo que la inteligencia artificial puede hacer y lo que no puede hacer. Esta inteligencia artificial, muchos pastores hoy en día están intentando utilizarla para sacar la prédica, pero es bien claro saber que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien el estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarece, hasta que el lucero de la mañana esclarece nuestros corazones. Y eso es Cristo. Hasta que Él venga, vamos a ser perfeccionados a través de su palabra. Cristo, cuando murió, nos dejó el Espíritu Santo. Les dejo uno igual a mí, quien les consolará, les enseñará y les recordará las cosas que yo le he dicho. Entonces, la mejor información la tenemos en la palabra que dice que es la palabra profética más segura, a la cual haremos bien estar atentos. No podemos basarnos en la tecnología de la inteligencia artificial, el chat GPT, por ejemplo, porque no tiene la información y no tiene algo importante que yo me di cuenta, que inteligencia artificial no tiene la inteligencia de Dios, no tiene ese conocimiento de Dios. Y una de esas pruebas la vamos a ver aquí en video, que la inteligencia de Dios, o cuando ya tú tienes el conocimiento de Dios, tú puedes decir con seguridad, si te preguntan quién es Jesucristo, indudablemente vas a responder que es mi Salvador personal, que es mi Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces yo hice unas pruebas acá y las quiero leer y las voy a colocar aquí en pantalla. En este momento vamos con la primera. Dice, ¿quién es Jesucristo? Fue la primera pregunta que le hice yo a ChatGPT. Y fíjate qué interesante que dice que Jesucristo es una figura central en la religión, ponen religión cristiana. Según las enseñanzas cristianas, Jesucristo es el Hijo de Dios y la encarnación divina que vino al mundo para salvar la humanidad. Es considerado el Mesías prometido en el Antiguo Testamento de la Biblia. Fíjate bien, yo estoy seguro que si yo agarro cualquier persona cristiana que ha nacido de nuevo, que conoce a nuestro Señor Jesucristo, y le hago esta misma pregunta, le pregunto, ¿quién es Jesucristo? La inteligencia que esa persona tiene, que Dios le ha revelado al quitarle el velo, le va a permitir solo por el Espíritu, porque el que tiene el Espíritu solo puede responder que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador quien vino a salvar la humanidad. No como está respondiendo aquí la inteligencia artificial, que no tiene la inteligencia de Dios. Él está respondiendo que es una figura central en la religión cristiana. Para empezar, no es una religión. Nosotros no tenemos una religión con Cristo. Es una relación personal. Cuando tú recibes a Cristo, cuando lo recibes de verdad, que naces de nuevo, tienes una relación con Abba Padre, con Papito Dios. Es tu papá a quien tú le lloras, le pides, le agradeces, a quien pides bendición. Una persona cristiana, tú le preguntas quién es Jesucristo y te va a saber explicar con base en la Biblia que es el Hijo de Dios. Ciertamente la inteligencia artificial cita algunos versículos más adelante que dice, por ejemplo, Juan 3:16, que muestra que es el Hijo de Dios. Pero no es porque lo sepa, es porque esto es un algoritmo que consulta distintas bases en el internet, Wikipedia, Google, Bing, cualquier cantidad de información, y el algoritmo arma, ¿verdad?, con una inteligencia artificial el concepto de quién es Jesucristo. Pero no es porque lo sepa, porque si de verdad tuviera la inteligencia de Dios, esta inteligencia artificial, si la tuviera, inmediatamente diría que Jesucristo es nuestro Salvador y que murió por todos nosotros, y que si lo aceptamos seremos salvos de la ira, porque viene la ira y hay solamente dos lugares cuando desaparezcamos de este mundo, y es el paraíso, el seno de Abraham, estaremos con Jesús, ¿verdad?, gobernando por siempre, o en el infierno. Entonces, muchas iglesias no están predicando sobre el infierno hoy en día porque se están dedicando a la prosperidad y a otros temas. Vamos a ver por aquí otro ejemplo. Vamos aquí el otro ejemplo. La otra pregunta que yo le hice, que la vamos a poner aquí en pantalla a el chat GPT, lo vemos por aquí. Yo le pregunté, ¿quién es el verdadero Dios? Entonces, dice, la pregunta sobre quién es el verdadero Dios es una cuestión profundamente teológica y religiosa
y diferentes tradiciones religiosas tienen diferentes conceptos de lo divino, permitiendo ofrecerte una descripción general de algunas de las creaciones religiosas más ampliamente reconocidas en relación con el concepto de Dios. Pone como punto 1 que el cristianismo, en la fe cristiana, Dios es considerado el creador del universo y deidad suprema. 2. El Islam. En el Islam Dios es conocido como Alá y es considerado el único Dios verdadero y absoluto. Pero fíjate que si esto tuviera la inteligencia de Dios, sin dudar alguna, sin dudas diría que Dios, que el verdadero Dios es Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, los tres en uno, uno en tres, los tres son uno y que Jesús es Dios. Lo diría claramente. Tú le preguntas a un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, y le preguntas quién es el verdadero Dios, y sin dudar te va a decir que Jesucristo es Dios. Hay muchas pruebas en la Biblia que así lo demuestran, que Jesucristo es Dios. Hay tantas pruebas, pero aquí volvemos a ver el algoritmo de la inteligencia artificial. Busca información del Islam de varios lados y simplemente lanza una información como para que la persona decida. Ahora imagínate una persona que esté empezando a predicar y quieras basar su prédica en la inteligencia artificial y quiera sacar una clase de aquí. Si es nacido de nuevo, se va a dar cuenta que lo que está diciendo aquí es una cosa extraña, es una locura, porque fíjate que dice que la pregunta sobre quién es el verdadero Dios es una cuestión profundamente teológica y religiosa. No es teológica ni religiosa, es el conocimiento de la verdad, ¿verdad? La verdad te hará libre. Tenemos la palabra profética más segura, la cual haremos bien el estar atentos. Y si a mí en Juan 3:16 me dice que Jesús, ¿verdad? Que Dios envió a Jesús para que crea en Él no se pierda, es la verdad. Y tenemos en todo el libro de Juan, es la revelación, ¿verdad? De que exactamente quién es Jesús. Es la tarjeta de presentación. Y si tú lo lees allí, te vas a dar cuenta de que todo lo que se explica allí, que Jesús es Dios. Entonces, no podemos basar 100% en la tecnología de la inteligencia artificial porque no tiene la suficiente inteligencia, la inteligencia que te da Dios. Otro ejemplo que tenemos por aquí, que lo hice y lo vamos a colocar acá en pantalla, dice: ¿es Jesús el Hijo de Dios? Esto fue otra de las preguntas que le hice. Según la creencia cristiana, fíjate que ellos ponen según la creencia cristiana, Jesús es considerado el Hijo de Dios. Esta enseñanza está arraigada en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia y es fundamental en la teología cristiana. Los cristianos creen, o sea, esta inteligencia artificial no cree. Dice, los cristianos creen que Jesús es la encarnación de Dios, es decir, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Si tú le preguntas a un cristiano hoy en día que ha nacido de nuevo, que recibió a Jesús y que el Espíritu Santo mora en él, porque nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. Y si alguien que tiene el Espíritu llama Señor, Señor, te va a responder a la pregunta que yo puse aquí: ¿es Jesús el Hijo de Dios? Te va a decir, sí, es el Hijo de Dios, porque Dios Padre envió a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y si lo crees, si crees que Jesús y confiesas con tu boca que Jesús, ¿verdad?, es el Salvador, es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Eso no te lo dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede citar los versículos, pero no lo cree y no lo asume, porque dice según la creencia cristiana, así empieza el texto, es considerado el Hijo de Dios. Pero tú a un cristiano, si le preguntas, no te va a decir según la creencia cristiana es considerado el Hijo de Dios, ¿verdad que no? A un cristiano tú le preguntas, tú me preguntas hoy en día a mí, le preguntas a cualquier persona que ha nacido de nuevo, que la misma pregunta que le hice aquí, ¿es Jesús el Hijo de Dios? Y te va a decir, sí, sí lo es, porque Dios Padre envió a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces, estamos viendo por aquí algo bien interesante, que no tiene la inteligencia de Dios. Y vamos a buscar por acá en internet algo que hable sobre la inteligencia de Dios. Yo lo tenía por acá. Vamos a buscar un momento. Muy bien, por aquí lo que he encontrado. Ok, googleándolo.
Fíjate, me parece bien interesante este proverbio, si lo puedes buscar en la Biblia, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esa inteligencia solamente te la puede revelar Dios y te la da Dios. Fíjate por aquí, bien interesante, el principio, esto es Salmos 111:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su alabanza permanece para siempre. Vemos por aquí en Salmos 94:11, el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe qué son. El Señor conoce qué tú estás pensando. Eso es una verdadera inteligencia. Y cuando tú lo lees, tienes esa inteligencia de Dios. Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría. El temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. Esa inteligencia, cuando tú te apartas del mal, cuando eres nacido de nuevo, adquieres la inteligencia de Dios. Y esa inteligencia del apartarse del mal, Dios te bendice con más conocimiento. Y es esa inteligencia la que te lleva a llamar Señor al Señor, porque es por el Espíritu, porque nadie sin el Espíritu puede decir que Dios es el Señor, que Jesús es el Señor. Por eso la inteligencia artificial no tiene la capacidad de decir concretamente si Jesús es Dios. Entonces, este breve análisis lo quería hacer, sé que muchos probablemente lo vayan a criticar, pero es necesario para que entendamos un poco sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial. Para los estudiantes puede ser beneficioso investigar un tema. Yo coloco allí qué es los sentidos, haz un análisis sobre los sentidos y me va a explicar el oído, el olfato, todo. Pero yo les recomiendo a los estudiantes que la información que saquen allí la analicen, la interpreten, la pongan en oración, vean lo que está y con sus propias palabras digan lo que está allí para que puedan aprender, porque si simplemente copias y pegas el texto que está allí, no estás aprendiendo. Entonces, la inteligencia artificial es un arma de doble filo y no tiene la inteligencia de Dios. Puede tener mucho conocimiento y componerte un texto, hacerlo, verdaderamente es asombroso lo que hace, pero esto va a ser utilizado a la larga por el anticristo, manejar la inteligencia artificial, controlar las miles de pantallas en el mundo para él llevar su mensaje al mundo, porque dice que él lo va a hacer a través de la tecnología. Dios es omnipresente y puede estar en todos lados. Satanás no, por eso va a utilizar la tecnología para llevar su mensaje cuando se manifieste aquí en la tierra en los días de la tribulación. Espero que este mensaje lo analices, lo veas. No tengo yo el conocimiento perfecto, pero sí la inteligencia de Dios, como para saber que la inteligencia artificial no tiene la inteligencia de Dios. Que Dios te bendiga.